las crisis económicas que al parecer se dan por ciclos. Hay un economista, un investigador del CONICET que escribió sobre esto. En 160 años, Argentina tuvo una crisis cada 10 años. 16 crisis en total en este periodo que abarca desde Mitre a Macri. Vamos a dialogar con Julián Sicari. Ya lo saludamos. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Un gusto en saludarte. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por el contacto. Julián, bueno, contanos un poco. Es más o menos lo que se percibe en la calle, en los comentarios cotidianos de mucha gente. ¿Sabés cuántas pasé yo como esta? Esto va a pasar y va a volver a pasar y va a volver a pasar. Contanos un poco cómo viene la mano con las crisis económicas en nuestro país. Sí, tal cual. Como vos decís, desde la Organización Nacional, desde que ya tenemos una Constitución y se crea el Estado Nacional, al fin del mandato de Macri, en esos 160 años hubo 16 crisis económicas, lo cual da una crisis que sufrió el país cada 10 años. El tema es que el ciclo económico se ha tendido a acelerar en el último medio siglo, porque si consideramos, por ejemplo, desde el Rodrigazo en 1975 a fin del mandato de Macri, en esos 45 años existieron 7 crisis económicas, o sea, una cada 6 años y medio. Y pensemos que las crisis son la verdadera fábrica de pobres, ¿no? De generar desigualdad, exclusión. Por ejemplo, en la década del 70, el número de pobres de esa década era del 5,9, ¿no? Ya en el 80, la pobreza pasó del 5,9 al 19%. En la del 90 al 26, en la del 2000 al 36, y hoy en día estamos en niveles del 40. Entonces, acá lo interesante es entender por qué se producen tantas crisis económicas, por qué el país es tan inestable y por qué somos tan propensos a estos colapsos. Entonces, bueno, porque la única herramienta que tenemos para dejar de repetir estas catástrofes económicas es estudiarlas, ¿no? Porque si no las vamos a seguir padeciendo. Así que, bueno, este es, me parece, el elemento central para, bueno, tener un país un poco más normal y dejar de padecer tantas catástrofes económicas. Julián, ¿y cuáles son las causas? Porque ahí aparece en escena un gran elemento. ¿Cuáles son las causas de estas crisis que, como bien señalás vos, se van intensificando y ya tienen una frecuencia menor en estos últimos años? Sí, cada modelo económico tiene distintos mecanismos por los cuales se generan las crisis económicas en el país. No siempre es lo mismo, pero en el último tiempo, desde mediados de la década del 70 a la actualidad, los motivos principales son por cuestiones financieras, ¿no? Acá los disparadores centrales son 3 o 4 que son centrales, ¿no? Que uno es el sobreendeudamiento del país, otro la altísima propensión a la fuga de capitales que tiene la Argentina, otro tiene que ver con la altísima tasa de dolarización, sobre todo de la élite económica, y esto se conjuga con corridas bancarias, cambiarias, que generan los saltos devaluatorios, ¿no? Los ataques especulativos, que bueno, que terminan de desencadenar todo, ¿no? Ahí se acumulan los defaults, el salto de la pobreza, el desempleo, los ciclos inflacionarios, la licuación salarial, la quiebra de miles de empresas, la suba del desempleo, bueno, todas las políticas que, como vos señalabas, estamos tristemente acostumbrados a padecer. Y acá me parece que un elemento central es entender, como uno de los motivos, es que así como las crisis generan pobres, no son una fábrica de pobres, también las crisis económicas son una fábrica de ricos. Entonces también las crisis que se han repetido tanto tiene que ver con que hay sectores que se ven beneficiados con esas crisis, porque el poder económico concentrado, ¿no?, les es totalmente funcional, ¿no? Uno se tendría que preguntar cómo le fue a los grandes capitales, ¿no? Por ejemplo, cómo le fue a Techín, a Pérez Compán, a Loma Negra, al Grupo Macri, al Grupo Clarín en los últimos 50 años, que no han parado de crecer y concentrar la economía, y bueno, a costa de la gran desigualdad en amplios sectores de la población. Entonces, si uno no entiende eso, ¿no?, porque uno lo que puede ver que al poder económico concentrado no le interesa el desarrollo, no le interesa que el país crezca, que prospere, no le interesa ampliar las capacidades tecnológicas, productivas, industriales, proteger el mercado interno. Todo lo que podríamos pensar que es un modelo de capitalismo más o menos normal, no le interesa. Lo único que de verdad le interesa a la cúpula económica concentrada es dolarizar sus ganancias y fugarlas del sistema. Y para esto, en todo caso, la pregunta que después se hacen es cómo dolarizar sus ganancias, ¿no? Y cómo sacarlas del sistema. Y bueno, para esto lo que han encontrado son dos cosas. Por un lado, endeudar al Estado, ¿no?, y con eso conseguir los dólares. Pensemos durante el gobierno de Macri, que nos endeudaron a 100 años, ¿no? Y de esos 100.000 millones de dólares, según el informe que hizo el Banco Central sobre el endeudamiento durante los años de Macri, el 86% de esa deuda terminó fugada.
Entonces, ahí un primer elemento, ¿no? El endeudamiento como máquina de generar no solo la inestabilidad, sino la fuga de capitales. Y por otro lado, que fijémonos que al poder económico concentrado, ¿no? Nunca vimos que están desesperados por invertir en tecnología, ¿no? Que dicen, bueno, necesitamos más recursos públicos para universidades, para el CONICET. Esto no les interesa. Ahora, si yo te pregunto cuántas veces vimos en las tapas de los diarios opresión del poder económico concentrado por sacar el cepo, porque liberen el control de capitales, bueno, esto lo vemos todo el tiempo. Y esa diferencia, ¿por qué? Porque realmente lo que les interesa es garantizarse la fuga, ¿no? Y no otra cosa. Entonces, es muy difícil cuando las élites económicas en el país no tienen un proyecto propio de desarrollo, no tienen un proyecto de capitalismo, o han logrado desvincular su propia prosperidad individual de sus conglomerados económicos del resto del país, ¿no? Entonces, así es muy difícil que podamos tener una economía y una sociedad más estable. Julián, por lo que decís, que es muy interesante, por cierto, uno puede prever que estamos condenados al fracaso permanente, de todas formas, con la incidencia del poder económico concentrado. Sí, es que tristemente esto se puede cambiar, ¿no? Esto es cuestión de construir un nuevo pacto político, pero yo soy un poco escéptico porque pienso que de acá a 10 años los liberales van a volver al poder, ¿no? Y cuando vuelvan, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que hicieron durante el mandato de Macri. Van a abrir la economía, van a reventar el mercado interno, van a sobreendeudar la economía y vamos a ir directo a otra catástrofe, porque finalmente es lo que apelan y es lo que les funciona. Entonces, como ellos no tienen otro modelo, a ellos no les interesa tener un país estable, desarrollado, en crecimiento, que amplíe sus exportaciones, que se desarrolle. Esto no les interesa, porque aparte, repito, es la fábrica de pobres y es la fábrica de ricos. Entonces, mientras esto no se resuelva, va a ser muy difícil quebrar estos ciclos históricos. Igualmente hay esperanza. Yo siempre siento como el contraejemplo, ¿no? De que alguna vez como sociedad algo aprendimos y pudimos crecer, es que durante el siglo XX Argentina fue el país más inestable en términos políticos e institucionales porque fue el que mayor cantidad de golpes de Estado vivimos. Bueno, un día, por ahí, desgraciadamente, a lo terrible que fue la última dictadura militar, pudimos decir nunca más, ¿no? Y aprendimos a valorar la democracia, a decirle nunca más a los golpes de Estado. Y ahí crecimos y aprendimos y construimos un nuevo pacto político. Bueno, ahora hay que hacer algo parecido y construir un nuevo pacto político y económico, es decir, nunca más a las crisis económicas. El tema es que hasta que no tengamos noción de esto, me parece que los círculos se van a seguir repitiendo. Julián, si la política se define como el arte de lo posible o es la herramienta que tenemos más a mano para transformar la realidad, ¿qué margen de acción le queda en un contexto donde el poder económico se hace sentir con creces de forma permanente? Y hablando de la fábrica de pobres, una observación que podemos hacer en todo caso es que más allá de los gobiernos de turno, como vos lo señalabas en un comienzo, no dejó de crecer desde los 90 a esta parte, digamos, más allá de que haya habido en el poder gobiernos populares o gobiernos un poco más conservadores. Sí, esto es lo constante, ¿no? Que esto también es otro elemento para entender. Acá, por ejemplo, los ataques especulativos, la propensión a las crisis, la altísima dolarización del sistema económico, ¿no? Por ejemplo, que las propiedades se vendan en dólares, ¿no? Esto es una locura. Uno va a Brasil y en Brasil no puede abrir uno una cuenta en el banco en dólares. Tampoco las propiedades se cotizan en dólares, ni la mayoría de los brasileños saben a cuánto cotiza la divisa. Bueno, esa enfermedad argentina que tiene por la dolarización, ¿no? Esto es otro elemento, porque no, excede la cuestión inflacionaria, porque había el fanatismo por el dólar en los 80, cuando había una inflación descontrolada, pero también en los 90, cuando había inflación cero, o cuando hay una inflación un poco más moderada, como durante el kirchnerismo, también hay fanatismo por la dolarización. Lo había en gobiernos neoliberales, como en populares, lo había cuando estaba el cepo, cuando no lo había, cuando están las tasas altas, cuando están las tasas bajas, siempre la propensión a la dolarización y a la fuga es permanente. Entonces, acá hay constantes estructurales, ¿no? Que favorecen estos ciclos, no solo de inestabilidad, colapsos y crisis y generar desigualdad, sino como señalás, de generar la exclusión y la pobreza. Entonces, también esto es otro de los elementos centrales del pacto político, generar estabilidad, construir una moneda, construir un modelo de desarrollo inclusivo que distribuya la riqueza. Lo que pasa es que cuando uno se quiere meter con los grandes nichos de privilegio, ¿no? Por ejemplo, ahora que se estaba discutiendo el impuesto a las grandes fortunas, que se pagaba una única vez,
aparecen las alarmas que dicen, bueno, estamos yendo a Venezuela. O si uno quiere poner retenciones, ¿no? Cuando la última vez que se quiso subir un poco, fue en el 2008, casi vamos a la guerra civil. Bueno, si uno no ataca a esos sectores, la verdad que, o sea, para que haya mejoras sociales, tiene que haber distribución de la riqueza. Y la única manera que se puede distribuir la riqueza es si uno le saca a los sectores concentrados y se lo da a los sectores pobres. No hay un mecanismo mágico. Entonces, si uno quiere avanzar sobre estos sectores y prestan tanta resistencia y todo el tiempo amenazan con que, bueno, ya directamente el país es el chavismo total, es muy difícil construir esto. Y aparte, acá hay otro elemento, si me permitís extender un poquito, acá también hay una gran cuota de responsabilidad que tenemos todos como sociedad, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿cuántas personas se beneficiaron económicamente, por ejemplo, durante el gobierno de Macri? Un 10, 15% como mucho. Sin embargo, a Macri lo terminó votando el 40%. Bueno, si hay muchos sectores que están dispuestos a seguir padeciendo contra sus propios intereses, perjuicios económicos, sociales, el endeudamiento, la vuelta a las políticas del Fondo Monetario Internacional, simplemente por odio, por el rechazo al peronismo o al kirchnerismo, es muy difícil así construir un proyecto colectivo hacia el futuro. Así no tenemos futuro como sociedad y por eso mismo vamos a seguir padeciendo las crisis. Entonces, hasta que no resolvamos también estas cuestiones políticas y sociales o culturales, me parece que va a ser muy difícil que las cuestiones económicas se puedan enderezar. Entonces, me parece que estas reflexiones son importantes de tener en cuenta de cara al futuro para, bueno, no seguir padeciendo estos desastres. Julián, te agradecemos por compartir este momento con nosotros. No, por favor, un saludo grande. Chao, hasta luego. Gracias.